Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema, es lo más supremo que puede haber, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les he tratado de decir? Que va a regir a todo el Estado, todas las normas que están reguladas. Hay cantidad de normas, hay más de 4,000 leyes, la ley del femicidio, la ley de familia, la ley de adolescencia. Mire, es grande el Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil y Mercantil, la ley de contratación. Es exagerada la cantidad de leyes que hay. Todas esas leyes las rigen, pues obviamente están bajo lo que es la Constitución Política de la República. Esta, pues, ¿qué va a regir principalmente? Los derechos fundamentales de la población, porque en virtud de que recuerde usted que tenemos derechos, tenemos dignidad, y eso nos ha llevado a que exista hasta un Día Internacional de los Derechos Humanos, que viene y lo abraza. La Constitución abraza ese punto en virtud de que, mire, son importantes los derechos humanos. No hay nada más importante en la vida, mis amores lindos, que la dignidad de una persona. Los varones tienen dignidad. ¿Por qué? Porque somos personas, son innatos, los traemos, vivimos con ellos. Que usted no lo abrace. Ah, bueno. Los varones tienden a ser así como de la comunidad, ¿verdad? Si una chica les dice, ellos no la desprecian. Ellos, como dice alguien, mire, me decía un compañero de trabajo, yo no soy melindroso, todo lo que viene aquí venga adelante. ¿Y la dignidad? ¿Dónde dejamos la dignidad los varones? No, usted tiene dignidad. Usted no puede andar con Mundo y con Raimundo solo porque se va a hacer. Mire, hombre que se dice hombre, decía Napoleón, ¿verdad? El día de hoy. Entonces, el hecho de que usted sea hombre y que puede ser que usted no pierde nada, sí, mi amor, usted pierde su dignidad, pierde su calidad de caballero, de hombre decente. A usted le gusta andar en la boca, ay, aquel ya sé cómo es, ay, aquel, todo el mundo lo conoce, y lo conoce de vestido y desvestido. No, hombre, eso qué vergonzoso, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? La dignidad viene adherida a usted, viene adherida, usted la tiene que hacer valer. Si usted está en un lugar donde realmente no se le respeta, vaya agarrando caminito, mi amor. ¿Por qué? Porque si la Constitución nos está a nosotros amparando con que tenemos derecho a esos valores fundamentales, no los pierda usted de vista. ¿Por qué los va a perder usted de vista, verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver que esta fue aprobada el 31 de mayo de 1985. La Asamblea aprobó el decreto, fíjese, 2-86, y en él se declara como Día de la Carta Magna. Obviamente, muchos constitucionalistas, muchos filósofos no están de acuerdo con que se diga la Carta Magna porque es una... Se le puso Carta Magna y se le llamó, se le declaró así, porque era la Carta de las Cartas. Claro, esto no es una simple carta, está fundamentada con derechos constitucionales, con derechos que definitivamente usted debe conocer y saber. No tiene que agarrar como agarra usted la Biblia, ¿verdad? Ay, Dios, ¿cómo la interpreto? La Constitución es bien clara. Si yo le digo a usted, mire, hágame el favor y vaya al artículo 44. Vamos a ver qué establece el 44. Solo como un ejemplo. Mire. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Entonces, derechos inherentes a la persona humana. ¿Quién es la persona humana? Usted. Eso viene pegado a mí, eso no me lo puede quitar nadie. Claro. ¿Por qué lo voy a perder yo? Lo voy a perder simple y sencillamente porque yo no me valoro. Entonces, por eso es que es bien importante que usted, mire, no lea la Biblia, lea la Constitución y va a ver el valor tan preciado que usted tiene. ¿Cómo se puede definir una constitución política? Bueno,
es un documento formal por el cual se crea con base en un pacto social el instrumento jurídico que da vida a un Estado y a su organización política y jurídica. Eso es todo. Por eso es un documento formal. De esa cuenta es que, si bien es cierto, hay jurisconsultos que no les gusta la forma que se le llama Carta Magna, pues entonces es un documento formal por el cual se crea con base un pacto social. Me acuerdo antes, cuando uno era muy joven, fíjese que uno tenía de adolescente se enamoraba, mira, hagamos un pacto, y se agarraba uno el dedito y que nunca nos vamos a dejar. Esas eran puras tonteras de niño, ¿verdad? Que uno hace esas cosas y se jura amor, y hasta se cortaba uno y se pinchaba con una aguja y juntemos la sangre, vamos a hacer un pacto. Así hacíamos nosotros antes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es con base en un pacto social. ¿Qué quiere decir? Que hombres hicieron un pacto, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es ese pacto social que se hizo? ¿Verdad? Es el instrumento jurídico que da vida a un Estado, a una organización política y jurídica. ¿Por qué? Porque todo deriva de la Constitución. Si existe una ley que contravenga lo que está establecido, entonces, ¿qué quiere decir? Es inconstitucional, dice la gente. Eso es inconstitucional, y de esa cuenta es que, pues, uno tiene que verificar, y ya vimos algunas garantías constitucionales que se tienen, ¿verdad? Entonces, así se define una constitución política. ¿Cuál es la función esencial de la Constitución o la Carta Magna, verdad? Dar las reglas generales para que el Estado funcione correctamente mediante normas que son unas de tipo administrativo y otras de tipo social. Esa es la función, ¿verdad? Esa es la función de la Constitución, dar reglas generales, porque es la única manera, fíjese bien, que el Estado funcione correctamente. Si dando estas reglas generales constitucionalmente no se dan las cosas, imagínense si no existieran. Pues es que la Constitución de Guatemala es una de las más avanzadas de toda Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que está acorde al derecho internacional. Que nosotros no respetemos la Constitución, bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Porque hay países que no tienen una Constitución escrita, como el caso de Inglaterra. Lo que tienen son documentos y prácticas que les permiten tener un Estado funcional, porque no hay necesidad de dejar cosas por escrito. No sería necesario, pero Guatemala sí tiene una Constitución escrita, y todo el mundo, allí tiene usted una a la par. Cada vez que yo le digo arreglemos su Constitución, yo tengo como, fíjese que estaba revisando el otro día ordenando mis cosas, tengo como 10 constituciones. Y esta es la que siempre uso. Mire, usted va a ver que tengo esta, mi Constitución, algo viejita, y mis hijas como me regañan, porque tengo una por ahí hasta comentada, pero esta me gusta porque esta fue la Constitución que a mí me sirvió para estudiar mis exámenes técnico profesionales, por eso es que la cuido tanto. Entonces le estoy hablando desde el 2000, ¿verdad? Imagínese cuánto tiempo tiene esa Constitución, casi ya 23 años. Entonces, por eso es que yo la quiero y la cuido de esa manera, pero todos tenemos, porque dice que la Constitución, ¿verdad? Lo vemos allí, la Constitución es escrita. Esta es escrita, porque por eso decía, hay países que no tienen, pero nosotros y todos los presentes tenemos una Constitución. Y si usted no la tiene, permítame, la descarga de su teléfono, ¿verdad? Y por eso cuando va a hacer el examen le cuesta, porque ya no se acuerda qué fue lo que subrayó. No podía subrayar, solo leyó, ¿verdad? Vamos con la siguiente. ¿La Constitución de 1985 tiene innovaciones con respecto a las constituciones precedentes? Sí. Aquí hay una parte bien importante. Pregunta examen, ¿verdad? Aquí se da la Constitución de 1985, sí tiene innovaciones, porque innovó la separación de funciones del Procurador General de la Nación y la del Fiscal General, que es el jefe del Ministerio Público.
Entonces, mire lo que vino a hacer esta Constitución, ¿verdad? Entonces, separó, ¿eso que implica? Una especialización y por consiguiente una mayor eficiencia en el desempeño de esas instituciones. Otra innovación muy importante, ya lo ve usted allí, fue la creación de la Corte de Constitucionalidad. Al crear la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, esa fue una innovación que trajo. Le decía en las clases anteriores que esa es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos ahora en día, ¿verdad? Porque tenemos como esa tercera base. No es una base, sino un apoyo, como ese cuidado que debemos de tener nosotros. Tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la misión, la visión de esos principios institucionales, este es un tribunal constitucional permanente. ¿Y qué es lo que hace la Constitución? Defiende el orden constitucional a través de resoluciones, de autos, de sentencias. Y esas opiniones, pues obviamente, preservan el principio de supremacía constitucional. Esa es una de las misiones más importantes que pueda tener la Constitución, por ser un tribunal que cumple con su mandato. Por eso es que si en algún momento no hacen esa defensa del orden constitucional, mire, son criticadísimos. Son criticados. ¿Por qué? Porque a través del desarrollo y esa dignificación de ese talento humano que ellos tienen, se da la implementación de procesos digitales que van a fortalecer esos procesos. Y en esos principios institucionales tenemos esos principios orientadores a las conductas de los funcionarios y empleados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿cuál es uno de los principios que tienen ellos? Mire, se lo repito, el respeto a la dignidad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que se refiere a la condición que tenemos todos los seres humanos de ser respetados y valorados. Eso quiere decir el respeto a la dignidad humana. Debe usted ser respetado y valorado. Le decía hace un instante, si usted donde está, no lo valoran, valórese usted. Le estoy hablando, eso cuenta para trabajo, cuenta para familia, cuenta para pareja. Mire, para todos, a veces nuestra familia realmente no nos valora, no nos respeta. Usted está recibiendo clases, ay, vos ni vas a ganar, ya te vas a morir, vos ya estás viejo, vos no se te queda nada. No, respétese. Eso es lo que quiere decir la dignificación. ¿Por qué? Porque usted tiene que valorarse, el respeto a la dignidad humana, el sentimiento que tenemos que tener a la Constitución. Todos los funcionarios y empleados de la Corte de Constitucionalidad están comprometidos en su desempeño. Ellos tienen que promover, tienen que preservar, tienen que respetar y someterse a la Constitución y los valores que inspira. Solo ellos, no, todos. Por eso es que ellos tienen ese principio de probidad e integridad. Todo el funcionario y empleado que esté en la Corte de Constitucionalidad debe observar una conducta honorable, incorruptible. En sus funciones ellos deben de ser, mire, muy cuidadosos. No se pueden atribuir obligaciones que no les corresponden, pero sí tienen que hacer esas obligaciones con estricto apego a los preceptos constitucionales. No se pueden atribuir más allá de lo que ellos tienen, pero sí con apego, con amor, con cariño a esos preceptos constitucionales que rige el quehacer de todos los servidores públicos, así como los principios, mire, de integridad y honradez. Ese punto, jóvenes, nos falta a nosotros. Nosotros como profesionales tenemos que tener, mire, así a flor de piel el principio de honradez, de integridad. Si usted se deja corromper ahora, mire, mi amor, yo sí le digo, mejor ya no siga derecho. ¿Sabe por qué? No le va a tardar la profesión. Preso va a parar. En el mejor de los casos. Y si no, ¿qué sucede cuando usted, porque a veces los profesionales extorsionamos a los clientes? Mire, hay personas
que no lo toleran. ¿Y qué es lo que sucede? Mire, ¿por qué matarían al licenciado? Saber tan buena gente que era. Hay gente que a usted se le olvida, pero a la gente que usted le puede hacer daño, a él no se le va a olvidar. Tarde o temprano lo va a buscar. ¿Con qué necesidad? Usted tiene que ser íntegro ahora, honrado ahora. Aprenda ahora, tiene que tener ese sometimiento a la Constitución, a sus valores, a sus principios, porque si bien es cierto, existe la defensa del orden y la primacía constitucional que hemos visto, porque la Corte de Constitucionalidad debe preservar el orden constitucional y debe observar el principio de primacía constitucional, porque los funcionarios y empleados deben de conducirse con responsabilidad profesional y especialización. Entonces, claro, existe un principio de confidencialidad. Este establece la guarda, la custodia, la discreción de la información a la que pueda tener acceso, porque usted trabajando en una institución como esa, ya sea que trabaje en la CC, que trabaje en el organismo judicial, que trabaje en el Ministerio Público, donde usted trabaje, usted no va a andar contando, miren ustedes, fíjense que la fulana llevó un caso y va a empezar a contarlo a toda la colonia. Entonces la gente cuando mira dice, ay, esta ya se enteró. No, usted debe ser como lo que hacen los sacerdotes, calladito, ¿verdad? Ese sigilo que tiene que mantener usted, esa confidencialidad. ¿Por qué? Porque debe, fíjese que uno de los puntos importantes de la Corte de Constitucionalidad es la transparencia. El actuar de la Corte de Constitucionalidad debe distinguirse primero por la apertura, por divulgar la información, pero que sea de carácter público. En ese sentido sí tienen que ser transparentes ellos, pero si no, tampoco se pueden comportar de esa forma. Por eso es que usted va a ver allí que va a haber muchas consultas que les hacen cuando un abogado va a la CC, presenta un expediente y miren, ay Dios, no le va bien, lo multan. Si él pierde caso, lo multan, porque uno tiene que tener cuidado a la hora, ¿verdad?, de hacer un caso de eso. Otro punto importante y que vino a ser una innovación de la Constitución de 1985 es que la Corte de Constitucionalidad es una institución que está comprometida primero con la transparencia, pero eso le va a llevar a que sus funciones, ¿verdad?, como se inspiran en una justicia abierta donde ellos todo lo comentan, entonces el tribunal cuenta dentro de sus funciones con la de compilar la doctrina. Eso se lo tuvieron que haber enseñado a usted, ¿verdad? Compilar doctrina y esos principios constitucionales para que vayan sentando jurisprudencia, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay un departamento de unidad de Gaceta y por medio de la unidad de Gaceta y jurisprudencia, la Corte de Constitucionalidad asegura esa publicación gratuita y entonces al tener ellos y como ellos hay transparencia, hay publicidad, claro, no de todo el expediente, sino de lo que sienta jurisprudencia. Entonces reconoce la publicidad de esa información como una entidad pública y eso lo que da es una poderosa herramienta para fortalecer el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque eso lo que le va haciendo es que usted dice, mire, eso sentó jurisprudencia. Y la jurisprudencia son esas sentencias, ¿verdad?, que asumen el carácter de doctrina, que puede ser legal, obligatoria, o jurisprudencia conforme al artículo 40 y algo de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. ¿Por qué? Porque deben de existir 3 fallos ininterrumpidos que expresen el mismo criterio, ¿verdad?, para que sienta jurisprudencia. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad puede apartarse de su doctrina legal y va sustentando las razones de la innovación, que es lo que le estoy comentando ahorita, la que únicamente será de carácter obligatorio al concurrir 3 fallos en el mismo sentido. Si se dan 3 fallos en el mismo sentido, entonces, chicos, ahí sí estamos hablando de doctrina, que es lo que le conocemos nosotros jurisprudencia. Eso es la doctrina. 3 fallos ininterrumpidos. Corte de Constitucionalidad. Pero si nos vamos a la casación de lo que es en materia, en la Corte Suprema, allí son 5 fallos. CC, 3. Corte Suprema, 5. Para que siente jurisprudencia.
¿verdad? Entonces, vemos nosotros cómo poco a poco tenemos que ir conociendo, tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces le decía, si es en el mismo sentido, son 3. Y entonces se aporta, ¿verdad?, lo que es la doctrina legal. Eso sí es de carácter obligatorio porque ya concurrieron 3. Entonces, para terminar con la Corte de Constitucionalidad, es una institución comprometida con la transparencia en todo el desarrollo de sus funciones, en los valores que la inspiran. Entonces, este tribunal cuenta con, al contar con sus funciones, pues obviamente va a compilar, va a recolectar doctrina, principios que vayan sustentando todas las resoluciones que ellos emitan. Así de que este es uno de los puntos bien importantes y la innovación que pudo tener la Constitución de 1985. Esto que ve usted, eso ya lo habíamos leído, ¿se acuerda? Esa es una parte medular, la parte más importante, fue lo primero que leímos nosotros, invocando el nombre de Dios. ¿Se acuerda que lo leímos al inicio? Miren su preámbulo, invocando el nombre de Dios. Ese es algo que usted no puede dejar de leer. Deberíamos de aprendérnoslo. Es como cuando nos aprendemos el Padre Nuestro. Pero mire, invocando el nombre de Dios, le decía a usted la vez pasada que lo que subrayara, afirmando la primacía de la persona humana, fíjese, como sujeto y fin del orden social. ¿Qué es lo más importante aquí? El Estado. ¿Qué es lo más importante aquí? El territorio. No, esos son elementos del Estado. Y la Constitución rige el Estado. Por eso es que si usted lo ve, dice, mire, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Cuando usted recuerda lo que son los elementos del Estado, eso se lo está enseñando en teoría del Estado, creo que lleva ese curso usted ahorita, y si no, ya lo llevó. ¿Qué le enseña su catedrático? Los elementos del Estado: población, territorio y poder. Poder gobierno, poder político, ¿verdad? Porque viene a emerger en eso. Algunos le enseñan que son 5. Yo, si le estuviera dando teoría del Estado, le enseñaría 3, ¿verdad? Población, territorio y poder. Algunos dicen nación, pero en fin, como no es la clase de teoría del Estado, entonces se lo pongo como ejemplo para regresar y decirle, mire, primacía humana como sujeto y fin del. ¿Quiénes somos lo más importante? Nosotros. ¿Quién es lo más importante de un Estado? La población. Ese es el elemento esencial. El Estado. Ese es el elemento esencial. ¿Cuál es el elemento esencial para que para que yo dé clases? Usted, ¿por qué cree que lo requiero tanto y lo trato con tanto cariño? Le llamo la atención, pero usted ahí está contento conmigo. Pero le llamo la atención porque se porta mal, porque no me pone clase, porque mire, me bloquea mis presentaciones. Pero lo esencial es usted. Usted es la razón de que yo coma. ¿Cómo no lo voy a querer?, diría la canción. Si yo no tuviera este trabajo, ¿cómo me alimento? Ay, lo que le pagan. Mire, siempre se ha dicho, ¿verdad? Si a usted le pagan por hacer algo que le gusta, ay, Dios, esa es más que una bendición. Yo disfruto lo que hago, entonces a mí me encanta. Poco o mucho, pero me siento bendecida porque estoy haciendo lo que a mí me gusta. Lo miro a usted sonriendo, a veces lo miro en serio, a veces lo miro comiendo y yo con hambre de este lado, pero aquí estamos, ¿verdad? Entonces, vea usted, mire, pero lo importante como en la Constitución, usted y yo como sujeto y el fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primaria y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Valores espirituales cuando nosotros tenemos una tendencia, cuando nosotros, lo voy a decir de esa manera porque así es una costumbre, ya sea que usted es católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, qué sé yo, espiritual. Cada quien tenemos nuestros valores, usted sabe qué fe es la que profesa, todos creemos en un ser divino y dice valores espirituales y morales de la sociedad. Los morales son aquellos que me indican el bien y el mal. Esos son los morales, aquello que me aplica a mí. Mire, esto es bien, esto es malo. Tengo un libre albedrío y digo yo, bueno, ¿qué hago?
Si sabiendo hacer lo bueno hago lo malo, decía Pablo, ¿verdad? A eso son otras situaciones. Entonces dice, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, hace responsable al Estado. ¿Y quién conforma al Estado? ¿Quién conforma al Estado? ¿Quién conforma al Estado? Entonces aquí tenemos, miren, para darle respuesta a su integración, la República de Guatemala es democrática e independiente con 3 organismos principales que le brindan jurisdicción al Estado con diferentes funciones. ¿Cuál es la integración de poderes del Estado? Organismo ejecutivo, organismo legislativo y organismo judicial. Entonces, ese es el Estado. El Estado tiene la responsabilidad a través del Ejecutivo, ¿verdad? A través del Legislativo, ¿de qué? De darnos esa, por eso le dice aquí, mire, y al Estado como responsable. A que de al pelo diría, ¿verdad? Al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Mire qué lindo, ya se lo había dicho, inspirados en los ideales de nuestros antepasados, recogiendo tradiciones y herencia cultural. Todo lo que somos se lo debemos a nuestros antepasados. ¿Y quiénes eran, chicos, nuestros antepasados? Nuestra gente maya, nuestros hermanos mayas. Si bien es cierto que tenemos esa integración, fíjese, porque hace responsable al Estado de la promoción, ¿a través de qué lo va a hacer? De un organismo ejecutivo. Y el organismo ejecutivo, que es el Poder Ejecutivo, está conformado ¿por quién? Por el presidente, por el vicepresidente, por el Consejo de Ministros, por todas las entidades públicas correspondientes, como son las secretarías de las presidencias. Son 14 ministerios, creo que son 11 secretarías. El presidente y el vicepresidente son elegidos por un periodo improrrogable de 4 años. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué le enseñaron en teoría el Estado? ¿No le han enseñado, no han llegado ahí todavía? Elección popular. ¿Será que es elección popular? Para el presidente, me dice. Para todos. Sí, es por medio del voto. Ah, eso es diferente. Eso es diferente. No es lo mismo que usted me regale una manzana que me dé manjar de manzana. Ok. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, el presidente y el vicepresidente son elegidos por un periodo improrrogable de 4 años por medio del voto secreto y universal. La elección se puede dar, la elección es popular, se puede dar, pero si usted no emite ese sufragio, ese voto secreto y universal, de nada le sirve a mi gordo que hagan tantas campañas. Ah, bueno, tenemos un poder ejecutivo, entonces tenemos un organismo ejecutivo. ¿Quién es el organismo ejecutivo? Bueno, el presidente, el vicepresidente, ok. Ahora vamos a un organismo judicial. El organismo judicial, ¿cuál es la función? Corresponder fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales subordinados. ¿Por qué? Porque a ellos les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Aparte de ello, el organismo judicial también incluye a los juzgados de primera instancia y a los jueces de paz o juzgados menores. Entonces, mire, este poder del Estado se encarga principalmente de administrar la justicia con independencia y potestad de juzgar por medio de sus tribunales. Ese es el trabajo del organismo. Dice, es poder del Estado, pero se va a encargar de administrar la justicia. Y a través de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia se van a ejecutar decisiones, ¿verdad?, que tramitan los expedientes judiciales, además de otras funciones. ¿Por qué? Porque cuando alguno de ustedes puede ser que sea procurador, usted ingresa un expediente de su patrón, de la empresa, de esto.
Usted la va a entregar y ellos la delegan, la administran y ambas quedó en el juzgado tal, este va por no sé qué y este va no sé cuánto. Entonces, esa es la manera, ¿verdad?, que la Corte Suprema a través de la Secretaría ejecutan las decisiones para darle viabilidad y que se continúe el procedimiento de los expedientes judiciales. Claro, tienen otras funciones, pero también tenemos el otro organismo, que es el organismo legislativo. Y ese pues está conformado por el Congreso Nacional de Guatemala, que ya decía la compañerita, sí se va a hacer en elección popular, pero a través del voto en estas elecciones. Entonces, ¿qué se va a elegir ahorita? Vamos a ver, ¿qué se elige ahorita en esta elección del 25 de junio? Presidente y vicepresidente. ¿Qué más? Diputados del Congreso y corporaciones municipales. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta. Corporaciones municipales. No se va a elegir alcalde. Se va a elegir corporaciones municipales porque el alcalde solito, mi gordo, no hace nada. Por eso es corporaciones, él lleva al síndico 1, síndico 2, concejal primero, concejal segundo, concejal tercero, concejal cuarto. Quinto podría ser. Dependiendo la cantidad de personas, así son los concejales que va a tener. Entonces, se va a elegir presidente, vicepresidente, diputados nacionales por el Parlamento, distritales y corporaciones municipales. Correctísimo, así se contesta, esa es la respuesta, ¿verdad? Porque nos acostumbramos a decir que son alcaldes. No. Entonces, el organismo legislativo está conformado por el Congreso de Guatemala y este tiene una junta directiva, tiene comisiones parlamentarias y tiene como función elaborar proyectos de ley. Mire qué trabajo más bonito, y por eso es que usted tiene que comprender que algunas leyes tienen lagunas, no se comprenden, por eso a veces se establece que sean reglamentos, no porque ellos sean malos, sino porque imagínense la responsabilidad que tienen. Si lo vemos desde el punto de vista así muy desapasionadamente, es una función muy grande porque elaboran proyectos de ley, dictámenes, así como emiten opinión sobre leyes o disposiciones legales que otras personas de ellos mismos, ¿verdad?, tomen esa iniciativa. Y algo bien importante que ellos tienen es la orientación científica y técnica. Esto lo puede leer usted en la Constitución, ahí tiene todas las atribuciones y funciones de ellos. Entonces, hay diferentes comisiones de trabajo en el Congreso. Fundamentalmente, es el encargado de normar las funciones y el procedimiento parlamentario del Estado, ¿verdad? Entonces, vean la importancia que tienen ellos, la importancia de ellos. Lo que pasa es que nosotros a veces no le damos esa importancia, pero pues obviamente sí es un bonito trabajo que hacen. Terminamos con esto, creo que todavía tengo chance para hacer algo, así es que no se me vaya a ir. Y luego vamos a compartir. Bueno, vamos a poner atención a esto, le va a servir para su laboratorio del día viernes. Así es que si puede tomar nota, lo hace. Derechos que fueron llevados a la Corte de Cádiz y promulgada el 19 de marzo de 1812. Espéreme que se me adelantó. Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala es la norma suprema que rige en el país. Conocida como la Carta Magna, la Constitución regula los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la integración del Estado y las garantías que se deben de proteger a todas las personas que se encuentren dentro del territorio de Guatemala. Con el paso del tiempo, Guatemala ha tenido una serie de constituciones que se adecuan a la situación sociopolítica que vive el país. A continuación, una breve historia de las constituciones que han prevalecido en Guatemala. Constitución de Bayona, 1808. La primera constitución que rigió en el territorio guatemalteco fue la Constitución de Bayona, instaurada en el año 1808 por José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte y que regía España y todos los países que eran colonia española.
En esos momentos, Guatemala llevaba el nombre de Capitanía General de Guatemala. Se componía de 146 artículos entre los cuales regulaba ciertos derechos individuales, tales como la inviolabilidad de la vivienda, las limitaciones del derecho de libertad y la detención legal. Constitución de Cádiz, 1812. Denominada como Constitución Política de la Monarquía Española, fue el primer antecedente de una constitución como tal para Guatemala. Este proyecto contaba con 112 artículos más una declaración de derechos que fueron llevados a la Corte de Cádiz y promulgada el 19 de marzo de 1812. Uno de los factores más importantes que regulaba esta constitución es el proceso de formación de una ley. Bases constitucionales, 1823. Las bases constitucionales son el primer paso para la creación de la primera Constitución de Guatemala, ya que estas bases se dan luego de la independencia de España en el año 1821. A pesar que en esas épocas existía una parte de la población que deseaba crear la Federación de Países Centroamericanos. Se emitió por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, el 17 de diciembre de 1823 y se sancionó el 27 de diciembre del mismo año. En la Constitución de 1823, se denominan los Estados Federados del Centro de América y se determina a la religión católica como principal, excluyendo todas las demás. Constitución de la República Federal de Centroamérica, 1824. Casi un año después de las bases constitucionales, el 22 de noviembre de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la nueva Constitución de la República Federal de Centroamérica. En dicho texto, se consagra el sistema republicano, representativo y federal, siendo de elección popular la piedra angular de dicho sistema. Asimismo, se instauró la división de poderes y se permite nuevamente la libertad de culto. Constitución del Estado de Guatemala, 1825. El Estado de Guatemala, por medio de una Asamblea del Estado, reunida el 15 de septiembre de 1824 en la antigua Guatemala y con el fin de complementar la Constitución de la República Federal de Centroamérica, promulga su propia Constitución, la cual queda aprobada el 11 de octubre de 1825. En dicha Carta Magna, se reconoce a Guatemala como un país o Estado soberano, independiente y libre, a pesar de estar unidos a los demás países por la Federación. Entre los derechos fundamentales que se reconocen en esta Constitución se encuentran la libertad de emisión del pensamiento, la libertad de acción, el derecho de petición, entre otros. Acta Constitutiva de la República de Guatemala, 1851. Este documento es la primera que se crea luego de la disolución de la Federación Centroamericana, tanto así que se ratifica, en dicho documento, la disolución. Esta acta entra en vigencia el 19 de octubre de 1851. Se crea un gobierno presidencialista, con una vigencia de 4 años y posibilidad de reelección. Ley Constitutiva de la República de Guatemala, 1879. Luego que el Acta Constitutiva de la República de Guatemala estuvo casi 20 años vigente, la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, decretadas el 11 de diciembre de 1879. Esta ley constitutiva tiene como antecedente la revolución liderada por Justo Rufino Barrios. Esta Constitución tiene como elementos principales que fue laica, sumaria y que cuenta con el derecho a la exhibición personal. Por primera vez, la Constitución usa el término garantías para establecer lo referente a la libertad de industria, emisión del pensamiento, propiedad y demás derechos inherentes de los guatemaltecos. Esta Constitución sufrió varias modificaciones y reformas, entre las cuales se introduce en el periodo de 4 años para ser presidente. Constitución de la República Federal de Centroamérica, 1921. Como trasfondo de esta Constitución, está el intento fallido de recuperar la Federación Centroamericana. El texto realizado nunca cobró vigencia, a pesar de haber sido decretada, el 9 de septiembre de 1921, por los representantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sufrió varias reformas, específicamente, en los años 1927, 1935 y 1941, entre los cuales se incluían la idea de prolongar el periodo presidencial. Constitución de la República de Guatemala, 1945. En Guatemala, la fecha de 20 de octubre de 1944 se tiene muy presente como el Día de la Revolución, en la que se derrocó al general Jorge Ubico. Lo que no es muy conocido es que, luego de este derrocamiento, el 11 de marzo de 1945, específicamente, se decreta la nueva Constitución de la República de Guatemala, la cual tiene, entre otros varios, 3 características importantes.
La primera es que los funcionarios públicos deben de ser honestos, el segundo es que se debe de mejorar la educación por medio de alfabetización, y el tercero es que se debe de mejorar el sistema penitenciario. Cabe recalcar que en esta Constitución se dio mucho enfoque laboral, sobre todo el hecho que se fijan las jornadas de trabajo, un salario mínimo, el derecho a la huelga, la regulación del trabajo de mujeres, entre otros. Constitución de la República de Guatemala, 1956. 11 años duró la Constitución pasada, ya que el 2 de febrero de 1956, con Carlos Castillo Armas como presidente de la República, se decreta una nueva Constitución. Esta Constitución tuvo influencia de dos tratados ratificados, en el año de 1948, por Guatemala, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre los elementos importantes de la Constitución de 1956 se encuentra el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, la mejora del régimen legal de las universidades privadas, y se limitan los procesos de expropiación de la tierra. Constitución de la República de Guatemala, 1965. Manuel Ydígoras Fuentes fue derrocado el 31 de marzo de 1963, por el ministro de Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia. En virtud de este golpe de Estado, en el 15 de septiembre de 1965, se decretó y sancionó la nueva Constitución Política de la República de Guatemala, la cual entró en vigencia el 5 de mayo de 1966. Esta Carta Magna contenía 282 artículos, entre los cuales se destaca la creación del puesto de vicepresidente de la República. Se establece, nuevamente, el periodo de gobierno del presidente a 4 años y se mantiene, como es hasta la fecha, la no reelección al cargo. Constitución de la República de Guatemala, 1985. La Constitución que rige actualmente en Guatemala, tiene sus orígenes en un golpe de Estado, realizado el 23 de marzo de 1982, en el cual una junta militar de gobierno, encabezada por los generales Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado Shad y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, quienes derrocaron al quien en ese momento era presidente, Fernando Romeo Lucas García. Se promulgó el 31 de mayo de 1986, y entró en vigencia 14 de enero de 1986. Esta Constitución se divide en dos partes, la parte dogmática que regula los derechos individuales y sociales y la parte orgánica que regula el Estado de Guatemala como tal, con sus divisiones de poderes y las relaciones internacionales. Te agradecemos por visitar mundochapin.com. De todas maneras, le dejé ahí, oye, le dejé para que lo pueda oír despacio y ya está en el material, ahí está también la clase del día de hoy. Entonces, el día viernes, preguntas, comentarios, me comenta, tenemos todavía 3 minutitos para compartir. Entonces, tenemos el día viernes nuestro primer laboratorio, por favor, oye. El día viernes tenemos nuestro primer laboratorio, tenemos clase y luego nos vamos a quedar haciendo el laboratorio. Lo vamos a hacer como a las 7:30 para que ya todos estén en la casita y lo puedan hacer despacio. Ya saben sobre la parte dogmática, ¿verdad? Les dejé ahí el material. Usted sabe de qué artículo tiene que leer. Lea, no trate de aprenderse a memoria nada. Solo lea, trate de ir subrayando. ¿Qué cree usted que son los artículos más importantes? Todos son importantes. Todos son importantes, pero si usted lee y va subrayando, le va a ser más fácil a la hora de hacer el laboratorio. Así de que voy a dejar aquí Kennedy Omar y a José Daniel. Dígame, Kennedy. Kennedy Omar Monroyo, se le quedó la mano levantada. José Daniel. Sí, fue la mano, disculpe. José Daniel también. No, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, José. Tengo el cargo el rango de la jerarquía del fiscal general del procurador general de la nación. ¿Son el mismo, licenciada? ¿Cómo así, mijo? Si tienen la misma jerarquía. ¿Y por qué van a tener la misma jerarquía si son dos instituciones diferentes? Como en la pregunta. O cómo me expresara, dijo. Como ahí en la Constitución de 1985 dividieron esos dos rangos, ¿verdad? Las instituciones, ajá.
y sacaron al fiscal general, lo separaron al fiscal general del Ministerio Público y al procurador general. O no existían, o no existían no lo esas. sacaron, era una sola institución y la dividieron. Crearon dos instituciones, se podría decir. Crearon un, ajá, sí. Esa es mi duda. Esa era mi duda, licenciada. Ok. Muchas gracias, licenciada. No tenga pena, José. No nos confundamos. No sacaron a uno y metieron. No. El Ministerio Público obviamente se separó y entonces queda PGN y queda Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, preguntas, comentarios. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Entonces vamos solo sonríame. Le voy a tomar una fotografía le voy a tomar una fotografía para el Face. Ahí estamos. Vamos a ver. O sea, Daniel dejó su mano levantada, ¿todavía tiene dudas? No, licenciada, la dejé levantada. Ok, muy bien. Bueno, si está todo claro, no me entendieron nada, ya no puedo hacer nada. Yo pregunto, me dicen que todo está bien. Espero que todo esté bien de verdad. Entonces, nos miramos primeramente. Dios, mis chicos lindos, el día viernes, pórtese bien.